tenemos el honor de presentar al doctor Claudio Palavecino Cáceres. Él es un jurista chileno, doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y director del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, capítulo Chile, a quien le damos la cordial bienvenida a este evento y a quien lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer esta invitación a participar en este importante congreso organizado por los hermanos de Guatemala. He asistido hoy al menos a presentaciones de altísimo nivel y espero modestamente estar a la altura de las mismas. Reiterando mis agradecimientos, entonces comienzo mi exposición, que se refiere a la ideología tras el proyecto de Código Procesal Civil chileno. Teniendo en cuenta que el proyecto no ha concluido todavía su tramitación legislativa y que por tanto experimentará seguramente algunas modificaciones, he preferido referirme en este congreso a lo esencial, vale decir, a su espíritu o ideología, y dejar para otra ocasión lo accidental, que es, diríamos, lo normativo, el articulado. Me centraré, por tanto, en los principios, sin perjuicio de que mi exposición comprenderá algunas referencias normativas específicas imprescindibles para sustentar de manera debida la tesis que defiendo, ¿no? ¿Cuál es la tesis que defiendo en esta exposición? Que este proyecto de nuevo Código Procesal Civil chileno está impregnado de ideología publicista y en consonancia con ello va a dar lugar a un sistema inquisitivo para el juzgamiento de los asuntos civiles y, en mi opinión, a una incongruencia con los valores constitucionalmente reconocidos. Para introducir la tesis, convendría partir de una distinción crucial entre lo político y lo técnico en materia procesal. Lo político y lo técnico. Toda reforma procesal viene precedida de cuestiones políticas y cuestiones técnicas que traen aparejadas definiciones políticas y definiciones técnicas respectivamente. Conviene distinguir siempre ambos planos de análisis porque comúnmente, ordinariamente, se los confunde. A mi modo de ver, la cuestión política fundamental dice relación con la posición del individuo frente al colectivo, cuestión que demanda una definición política de preponderancia, ya sea del individuo sobre lo colectivo o viceversa, de lo colectivo sobre el individuo. Tal definición determina dos formas distintas de concebir y organizar el Estado liberal y el Estado social. Y en lo que nos interesa, dos formas distintas de concebir el proceso. En el caso del Estado liberal, un sistema dispositivo, acusatorio o adversarial, y en el caso del Estado social, un sistema inquisitivo. Partiendo de la premisa que una modalidad eficiente para la solución de los conflictos debe construirse a partir de las bases mismas del sistema sociopolítico democrático, la alternativa legítima parece ser una sola. En efecto, en un sistema sociopolítico que se funda en el reconocimiento y respeto de las libertades individuales, no hay disyuntiva admisible, porque mientras el sistema dispositivo, acusatorio o adversarial se basa en la primacía de la persona sobre el Estado,
El sistema inquisitivo obedece al principio inverso. Como observa mi maestro y el maestro de muchos aquí, Adolfo Alvarado Belloso, no se trata solo de establecer quién es que puede o debe llevar el impulso procesal, sino de optar por un proceso que sirva y pueda ser utilizado como medio de control social o de opresión, cual lo han pensado y puesto en práctica los regímenes totalitarios, o, por el contrario, un proceso que sirve como último bastión de la libertad en la tutela de los derechos y garantías constitucionales. Las cuestiones técnicas, en cambio, dicen relación con el modo de configuración procedimental y demandan definiciones, por ejemplo, sobre oralidad o escrituración, inmediación o mediación, concentración o desconcentración, impulso de oficio o impulso de parte. Las cuestiones técnicas no ponen en juego la posición del individuo frente a lo colectivo, de modo que cuando ellas plantean disyuntivas, cualquiera de las dos posibles definiciones será legítima desde la Constitución. En tal sentido, las decisiones técnicas son decisiones contingentes y oportunistas del legislador. El caso chileno, la muerte y resurrección del juez inquisidor. Con el proyecto de nuevo Código Procesal Civil, Chile comienza a cerrar un ciclo de reformas a sus ramas jurisdiccionales más importantes. Primero fue la reforma procesal penal, luego la reforma de justicia, de familia, tras ella la reforma procesal laboral, y ahora mi país se ha propuesto cambiar su justicia civil. Paralelamente se han ido creando judicaturas especiales en materia tributaria, ambiental, de tutela, de libre competencia, compras públicas, etc. Por lo que toca a la reforma de las ramas jurisdiccionales, podemos hablar de cambios integrales en el sentido de una transformación tanto orgánica como funcional. Desde un punto de vista técnico, en todas estas reformas, los procedimientos han sido configurados desde la oralidad y bajo los demás modos de configuración ordinariamente asociados a la oralidad, como son la inmediación, la concentración y la publicidad. Así, el artículo 6 del proyecto explica que el proceso se desarrollará preferentemente en forma oral. El artículo 7 del proyecto agrega que las audiencias se realizarán siempre con la presencia del juez, a quien queda prohibida, bajo sanción de nulidad, la delegación de funciones. Y el artículo 8 prescribe que el tribunal procurará concentrar en una misma oportunidad procesal todas las actuaciones que así lo permitan. Finalmente, el artículo 9 señala que todas las diligencias y actuaciones de los procesos serán públicas, salvo que la ley disponga lo contrario o habilite al tribunal para restringir la publicidad. Oralidad, inmediación, concentración y publicidad son rasgos comunes a todas nuestras reformas procesales. Pero mientras que la reforma procesal penal estableció un sistema acusatorio o adversarial para el ejercicio de la acción penal, en las otras reformas, justamente aquellas en que el proceso resuelve un conflicto del derecho privado, se optó por el así llamado sistema mixto o, más propiamente hablando, neoinquisitivo, bajo los dictados de la ideología publicística que es la dominante en las universidades chilenas. En efecto, doctísimos profesores y autores contemporáneos enseñan que incluso en el proceso destinado a la solución de conflictos jurídico-privados hay un interés público prevalente frente a los intereses particulares de las partes. De ahí
la denominación de publicismo que destaca esa dimensión pública que se atribuye al proceso. Esta idea ha sido recogida en el proyecto, en su artículo 13, a propósito de la aplicación e interpretación de la ley procesal. Señala la norma allí contenida que al aplicar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el fin de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva y que en la pronta sustanciación de los procesos y la justa resolución de los conflictos sometidos a su competencia existe un interés público comprometido. Coherente con este interés público comprometido, el artículo tercero del proyecto prescribe que la dirección del procedimiento corresponde al tribunal, que adoptará de oficio todas las medidas que considere pertinentes para su válido, eficaz y pronto desarrollo, de modo de evitar su paralización y conducirlo sin dilaciones indebidas a la justa solución del conflicto. Vino viejo en odres nuevos. Murmura entre estas líneas del proyecto, aparentemente novedosas, la vieja filosofía jurídica de Anton Menger, una especie de socialismo en su vertiente jurídica. Anton Menger, este jurista decimonónico, se quejaba amargamente de la pasividad judicial y de los gravísimos perjuicios que ocasionaba a los pobres. Menger alaba el Código de Federico el Grande y el Reglamento Judicial General de los Estados Prusianos de 1793, que establecieron la marcha de oficio de los procesos civiles, y critica, en cambio, la preferencia del procedimiento francés, que impuso a mediados del XIX la pasividad judicial y defiende con ardor la reinstauración de la oficiosidad. Pero el síntoma más característico de la ideología publicística que impregna el proyecto es la función epistémica que se atribuye al proceso. La función epistémica del proceso es un rasgo característico de la ideología publicista recogido en el proyecto. Como apunta Mirjam Damaska, las ideologías activistas se albergan en una epistemología optimista, vale decir, responden afirmativamente a la pregunta acerca de si el proceso es un instrumento o un método eficaz para el descubrimiento y la determinación de la verdad de los hechos en que se funda la decisión. Y aunque sus propios defensores reconocen luego que esa eficacia es relativa, afirman apodícticamente que el descubrimiento de la verdad es un fin esencial del proceso y una condición necesaria de la justicia de la decisión. En lo que interesa, tal exigencia se resolverá en el incremento de los poderes del agente estatal en el proceso. Funciona, por consiguiente, y sobre todo, como una justificación ideológica para aumentar, para incrementar los poderes del juez. Así aparece con total claridad en el mensaje del proyecto de ley, donde se dice que la determinación de la verdad de los hechos sometidos a juzgamiento es un presupuesto indispensable de una sentencia que resuelva el conflicto en forma justa, y por ello no cabe escatimar a este respecto la intervención del juez. La potestad probatoria autónoma del juez como corolario de la función epistémica del proceso. Conforme a la ideología publicista, para que el proceso cumpla esta función epistémica, para que el proceso permita alcanzar el conocimiento de la verdad acerca de los hechos, el legislador no puede confiar la actividad probatoria exclusivamente a las partes, ya que éstas, mirando las cosas desde su parcialidad
y en beneficio de su interés particular, pueden tomar la decisión de omitir medios de prueba relevantes. Es por eso que diversos legisladores procesales han advertido la necesidad de hacer que la determinación de los hechos sobre la base de pruebas deje de ser un asunto privado de las partes y deje de depender exclusivamente de sus iniciativas y de sus elecciones tácticas. En otras palabras, esos legisladores han advertido la exigencia de dar a la actividad del juez una orientación marcadamente epistémica, confiándole poderes necesarios para la búsqueda de la verdad. Así lo establece el artículo 288, párrafo segundo del proyecto. Hasta antes del término de la audiencia preliminar, el tribunal de oficio podrá ordenar las diligencias probatorias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos. Yo he dedicado un pequeño trabajo a la crítica de la iniciativa probatoria judicial, publicado en Perú y en Paraguay y en la propia Argentina, gracias a la generosidad intelectual de Adolfo Alvarado. Por lo que hoy solo quiero detenerme en un aspecto de esa crítica, porque pienso que no se le ha prestado suficiente atención. Creo que podemos convenir en que la actividad probatoria se dirige a provocar el convencimiento del juzgador sobre los hechos alegados por las partes, y según el juez alcance o no tal convencimiento, la actividad probatoria terminará por definir, en la mayor parte de los juicios, el éxito o fracaso de la pretensión. Aceptado esto, no parece que se pueda reconocer una iniciativa probatoria al propio juzgador sin admitir que se le confiere también, a través de ella, un poder de intervención sobre dicho resultado. Quiero remarcar que se trata de un poder distinto y anterior al poder de decidir la controversia. Obviamente el juez siempre favorecerá a una de las partes al fallar la causa, pero la cuestión que plantea la iniciativa probatoria oficiosa es si el juez debería poder realizar actuaciones distintas del acto decisorio del litigio, como por ejemplo decretar pruebas o interrogar testigos o a las partes que contribuyan, deliberadamente o no, a que una parte pierda y la otra gane el juicio. Pienso que se puede cuestionar la legitimidad de este poder de intervención desde varias perspectivas, como por ejemplo el de la igualdad de armas. El debilitamiento de la legalidad procesal como otro rasgo característico de la ideología publicística. Otro rasgo característico del publicismo que aparece de manifiesto en el proyecto es la preferencia de la justicia material por sobre los impedimentos de tipo procedimental. Por ende, el empleo ritual de formas o cortapisas procedimentales que tengan como efecto impedir que el Poder Judicial repare injusticias es visto con particular desfavor. La consecuencia de esta posición es el relajamiento del rigor de ciertos requisitos procesales, traducidos, en términos teóricos, en nuevas categorías y criterios destinados a otorgar mayor flexibilidad a los jueces para asumir la competencia que se les somete, cuando no el llano abandono de las formas procesales vigentes para abocarse al tratamiento de un caso. En Chile, la Constitución establece que el proceso es materia exclusiva de ley. Solo la ley, únicamente la ley, puede normar el proceso. Sin embargo, nuestros legisladores traicionan este mandato constitucional delegando la normación del proceso en el propio juez. ¿Cómo opera esta delegación anticonstitucional? En algunos casos del siguiente modo: se impone deberes amplios a los jueces
sin conferirles la ley las potestades específicas para la ejecución del respectivo deber, sino que se utiliza la fórmula: el juez adoptará las medidas necesarias. Entonces, el juez genera sus propias facultades, todas las que él imagine y desee conectar con el deber genérico que le impuso el legislador. Así, por ejemplo, el ya citado artículo 3º del proyecto, que faculta al juez para adoptar de oficio todas las medidas que considere pertinentes para el válido, eficaz y pronto desarrollo del procedimiento, para evitar su paralización y conducirlo sin dilaciones indebidas a la justa solución del conflicto. En el proceso laboral, hemos podido constatar cómo el juez, cobijado bajo este último principio, bajo este mismo principio de celeridad, cercena la prueba de las partes para evitar ralentizar la audiencia de juicio. En materia cautelar se observa la misma indeterminación. Conforme al artículo 182 infine, el tribunal podrá conceder otras medidas conservativas cuando las expresamente tipificadas no resulten idóneas o suficientes. O el artículo 189, que consagra la medida cautelar innovativa. El juez, a petición de parte, podrá disponer medidas destinadas a reponer un estado de hecho o derecho preexistente. Cualquiera medida, sin más límite que la imaginación de la parte interesada y la complicidad del juez de la causa. Por este forado de la legalidad procesal puede introducirse la confusión entre lo cautelar y lo satisfactivo, con graves consecuencias desde el punto de vista de la garantía del proceso debido. De la misma manera, el artículo 230, según el cual, para poder obtener el cumplimiento de las resoluciones, los tribunales se encontrarán facultados para adoptar todas las medidas conducentes a dicho cumplimiento. Otra forma de sortear la legalidad procesal es el uso de conceptos indeterminados, abiertos, cuyo contenido rellena el juez. Una suerte de ley procesal en blanco. Así, por ejemplo, el artículo 5º del proyecto, que impone a todos quienes intervienen en el proceso el deber de actuar de buena fe. ¿Qué dice este artículo 5º? Buena fe procesal. Las partes, sus apoderados y todos quienes intervengan en el proceso deberán actuar de buena fe. El tribunal, de oficio o a petición de parte, deberá prevenir, corregir y sancionar, según corresponda, toda acción u omisión que importe fraude o abuso procesal, colusión, contravención de actos propios u otra conducta ilícita, dilatoria o de cualquier otro modo contraria a la buena fe. El déficit de tipificación de conductas contrarias a la buena fe es suplido por el creacionismo infraccional del juez, lo que impide a las partes conocer a priori las conductas sujetas al poder correccional y sancionador correlativo. Otros conceptos indeterminados que hallamos en el proyecto: fines fraudulentos, acciones manifiestamente dilatorias, proceder de mala fe o temerario, conductas contrarias a la disciplina judicial, etc. Y voy concluyendo, ¿no? La corriente de procesalistas publicistas se esfuerza por desmentir contra la más prístina evidencia histórica el origen profundamente liberticida de sus ideas y se manifiesta partidaria de la erradicación del lenguaje jurídico procesal de toda terminología que evoque a la Inquisición. En cierto modo, tal reacción es comprensible, puesto que, como recordaba Lord Acton, pocos descubrimientos son tan exasperantes como los que revelan la genealogía de las ideas. Pese a los ingentes esfuerzos realizados para silenciar o absolver a los modelos procesales neoinquisitivos
de su pecado de origen, la pesada carga de su historia todavía los determina y sus promotores se traicionan una y otra vez cuando afirman que el fin del proceso es trascendente a las partes y que existe no para ellas, sino para dar primacía a la realización del derecho objetivo o a la autoafirmación del Estado y otras fórmulas similares de apenas indisimulado totalitarismo. Se intenta desacreditar la crítica al sistema neoinquisitivo o mixto mediante la caricatura tarufiana que imputa a la corriente garantista la ecuación falaz poderes de instrucción del juez igual régimen autoritario. Y en tal sentido se argumenta con notable despliegue de erudición comparatista que muchos países incuestionablemente democráticos han implementado el proceso civil publificado con un juez dotado de amplios poderes formales y materiales y que nadie podría afirmar que esto los transforma en estados autoritarios y todavía menos totalitarios. Afirmar esto es no entender nada, o tal vez no querer entender nada. Como estrategia erística, esta caricatura pudiera resultar ingeniosa, pero no resiste mayor análisis para quien estudie con un mínimo de ecuanimidad la tesis garantista. El árbol genealógico del proceso publificado que viene realizando pacientemente el movimiento garantista tiene por finalidad transparentar con qué fines políticos se configuró originalmente aquel sistema procesal, a qué fines perversos ha servido en determinados contextos históricos y, lo más importante, ponernos en guardia sobre la facilidad con que incluso en sociedades democráticas y aparentemente respetuosas de los derechos, puede convertirse en un instrumento sutil y a veces no tan sutil de opresión contra los ciudadanos. Pues en efecto, tal opresión no solo puede provenir desde un Estado autoritario o totalitario, sino también desde los mismos contrapoderes del Estado democrático. Tan peligrosa es una justicia falta de independencia como una justicia demasiado aislada del soberano. Latinoamérica no es ajena a la existencia de unos jueces que pretenden imponer a la sociedad, inclusive contra las previsiones normativas del legislador democrático, su particular idea de justicia social, de reasignación del ingreso, su compromiso afectivo ideológico con determinada clase social o colectivo humano históricamente victimizado, o con la necesidad de acelerar el cambio social, etc. Fenómeno que se conoce como gobierno de los jueces, activismo o decisionismo judicial. Frente a la llamada ingenua a confiar en los jueces, sería altamente conveniente entender de una vez por todas que los jueces no son moralmente superiores a las propias partes ni a sus abogados. Quieren presentarse como el último refugio de la virtud y del desinterés en una república abandonada por sus sacerdotes. Pero al igual que las partes y sus abogados, se comportan muchas veces como hábiles patrocinadores de sus propios prejuicios y a veces ni siquiera demasiado hábiles. Y es que, parafraseando nuevamente a Nietzsche, los jueces son también humanos, demasiado humanos, y por tanto están sujetos a las mismas pasiones de cualquier mortal. Para evitar que los conflictos se encarnicen o se prolonguen infinitamente, las sociedades se han visto en la necesidad de darles el poder de ponerles punto final. Pero este poder debe ser el mínimo indispensable para conseguir la paz social. Así lo entendió el legislador decimonónico, que tenía buenos motivos para desconfiar de la judicatura. No se olvide que una de las principales quejas contra el antiguo régimen fue la arbitrariedad de sus jueces y que la Revolución Francesa tuvo entre sus objetivos fundamentales
precisamente terminar de una vez por todas con esa intolerable arbitrariedad judicial. Hoy, en cambio, vivimos una suerte de regresión al ancien régime, un retroceso a formas premodernas de comprensión del derecho. En Chile y en toda Latinoamérica, la ley procesal está dejando de ser garantía y límite frente a la arbitrariedad y el abuso de poder de los jueces, y muy por el contrario, fortalece cada vez más sus prerrogativas, con lo cual multiplica exponencialmente las posibilidades de arbitrariedad judicial. En lugar de hallar protección en la ley, las partes y sus abogados quedamos entregados a la idiosincrasia de cada juez y debemos implorar o cruzar los dedos para que nos toque uno prudente. Presenciamos el inicio del ejercicio de la jurisdicción desnuda. Marchamos hacia la jurisdicción sin proceso. Estos peligros intenta conjurar la escuela de garantismo procesal, que se opone al publicismo, por desgracia, con similar efecto que Casandra ante los troyanos, pues como observa Garapón, en nuestros países latinos existe una inclinación cultural a los sistemas inquisitoriales. Las simpatías populares no están con los abogados, sino con quien este autor llama el pequeño juez, con el juez justiciero, al cual, paradójicamente, se le valora tanto más cuanto transgreda la ley y se oponga a su propia jerarquía. Llama poderosamente la atención cómo esta comprensión vulgar de las cosas, que solo consigue ver una oposición maniquea entre el abogado forzosamente interesado y el juez forzosamente desinteresado, esforzándose por la justicia, consigue permear sectores académicos y políticos respecto de los cuales uno esperaría un mayor grado de lucidez que en la gente ayuna de formación jurídica. Muchas gracias. Queremos agradecer al doctor Claudio por su aporte a la academia y por esta brillante conferencia.